Bienvenido a Mensajes de Fe, un espacio donde tu alma encuentra paz y tu mente encuentra fuerza. Te invito a suscribirte y si hoy estás pasando por un momento difícil, quédate hasta el final. Dios tiene algo para ti, justo ahora. Antes de la primera respiración del universo, existía un silencio imposible de comprender. No había viento, no había estrellas, no existía el tiempo, solo Dios, eterno, perfecto, infinito, y en medio de aquella eternidad absoluta nació un deseo. No crear esclavos, no crear máquinas que obedecieran sin sentir, sino seres capaces de amar, porque el verdadero amor solo existe cuando puede elegirse. Y entonces la eternidad comenzó a moverse. La oscuridad dominaba todo. El vacío parecía interminable. Pero entonces la voz de Dios atravesó la nada: sea la luz, y el universo obedeció. La oscuridad comenzó a romperse como si jamás hubiera tenido poder verdadero. La luz explotó en todas direcciones. Galaxias comenzaron a nacer. Estrellas despertaron. El cielo comenzó a expandirse como un océano infinito de fuego y gloria. Cada planeta, cada estrella, cada rincón del universo fue creado con orden y propósito. Pero aún faltaba algo. Alguien que pudiera contemplar aquella belleza y entender quién la había creado. Dios descendió hacia la tierra. No tomó diamantes, no tomó oro, no tomó fuego celestial, tomó polvo, la cosa más humilde de toda la creación, y con sus manos comenzó a formar al hombre. Cada detalle tenía intención, cada parte tenía propósito. No era barro vacío, era diseño divino. Entonces Dios acercó su rostro al hombre inmóvil y sopló aliento de vida. No era aire, era existencia, era espíritu, era conciencia. Y el polvo abrió los ojos. Adán había nacido, y lo primero que vio fue amor. Adán despertó en un mundo perfecto. La luz tocaba su rostro. Los ríos cantaban, el viento era suave, todo respiraba vida. Los animales caminaban sin miedo. No existía violencia, no existía muerte, no existía dolor. Adán contempló la creación. Maravillado, cada árbol parecía una obra de arte. Cada montaña hablaba de grandeza y aún sin comprenderlo completamente, podía sentir algo cerca, la presencia de Dios. No estaba solo, el Creador caminaba con él. Adán tenía todo: belleza, paz, propósito. Pero Dios vio algo que nadie más podía ver: un vacío silencioso. Adán podía hablar con los animales, pero ninguno era como él. Podía admirar la creación, pero no compartir su alma con alguien semejante. Y aunque el Edén era perfecto, la soledad comenzó a aparecer. Entonces Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, porque incluso en el paraíso, el corazón humano fue creado para compartir amor. Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo. Mientras descansaba, el cielo permanecía en silencio. Entonces Dios tomó una costilla de él. No era un hueso cualquiera, era parte de su esencia, y con ella comenzó a formar algo extraordinario. No creó una sierva, no creó a alguien inferior, creó una compañera, alguien que pudiera comprender su corazón. Cuando Adán despertó, la vio. Y por primera vez en la historia humana, dos almas se reconocieron mutuamente. Eva había llegado. Eva abrió sus ojos rodeada de luz. El Edén parecía aún más hermoso en aquel momento. Adán la observó maravillado. Ya no existía aquel vacío silencioso. Ahora había alguien con quien caminar, con quien reír, con quien descubrir el mundo. Dios los había unido. No por necesidad, sino por amor. Y juntos comenzaron la primera historia humana.
El Edén estaba lleno de vida. Adán y Eva trabajaban juntos, cuidaban el jardín, aprendían el lenguaje de la creación. Los animales confiaban en ellos. No había miedo, solo armonía. Cada amanecer era un regalo, cada río era abundancia, cada árbol hablaba de la bondad de Dios y cada noche agradecían por la vida que les había sido dada. Creían que aquella paz duraría para siempre. Adán y Eva aprendieron a conocerse profundamente. Se entendían incluso en silencio. Sus miradas hablaban más que las palabras. Compartían responsabilidades, compartían sueños, compartían propósito. El amor no era solamente emoción, era unidad. Dios los había unido para caminar juntos. Y mientras observaban el Edén, no podían imaginar que algún día todo cambiaría. Todo era abundancia, frutos, agua viva, belleza infinita. Los animales descansaban cerca de ellos. El cielo parecía eterno. Adán y Eva vivían sin temor al mañana. No conocían el dolor, no conocían la pérdida, solo conocían la presencia de Dios. Pero en medio del paraíso existía un límite, un árbol, y detrás de ese límite, la historia de la humanidad esperaba comenzar. Dios no era distante, caminaba con ellos, les enseñaba, los guiaba, les mostraba sabiduría. Cada conversación estaba llena de paz, cada día fortalecía su confianza en Él. Adán y Eva no solo vivían en el Edén, vivían cerca del corazón de Dios, y esa cercanía era el verdadero paraíso. Con el paso del tiempo, aprendieron más sobre el amor, la gratitud y la unidad. Trabajaban juntos, descansaban juntos, soñaban juntos. El Edén no era solo un lugar hermoso, era el símbolo de una relación perfecta entre Dios y la humanidad. Pero toda historia humana tiene un momento decisivo, y el de ellos se acercaba lentamente. El sol comenzó a ocultarse. Adán y Eva contemplaron el horizonte en silencio. Las estrellas aparecieron una a una sobre el Edén. Hablaron del día, de la vida, de todo lo que Dios les había dado. Los animales descansaban en paz alrededor de ellos, y por un instante todo parecía eterno. Pero el tiempo avanzaba. La historia de los primeros humanos apenas comenzaba, y el eco de sus decisiones algún día alcanzaría a toda la humanidad, porque incluso siglos después, el corazón humano sigue buscando lo mismo que ellos encontraron en el principio: amor, propósito y la presencia de Dios. La historia de Adán y Eva no es solo un relato del pasado, es el comienzo de un plan eterno, escrito por el amor de Dios. En el Edén, Dios les dio lo más valioso: compañía, propósito y su presencia. Ellos caminaron con Él, y su eco aún resuena hoy en cada relación que honra a Dios. Que esta historia nos recuerde que fuimos creados para amar, para cuidar y para caminar juntos bajo la luz del Creador. Porque cuando Dios está en el centro, cada historia se convierte en un eco eterno de amor. Dios creó a Eva para que Adán no estuviera solo, y juntos cuidaron el Edén. En medio del Edén existía un árbol diferente a todos los demás. No era el más hermoso, no era el más grande, pero sí el más importante, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios había sido claro: de todo árbol podrán comer, excepto de este. No era una prohibición por crueldad, era libertad, porque el amor verdadero necesita elección. Y mientras Adán y Eva vivían en paz, algo observaba desde las sombras del jardín. Una presencia antigua, silenciosa, paciente. La oscuridad no llegó. Como monstruo, llegó como voz. La serpiente se acercó lentamente a Eva.
no gritó, no amenazó, susurró. ¿De verdad Dios dijo eso? La duda entró al Edén por primera vez, y con ella, el comienzo de la caída. La serpiente no atacó la fuerza de Eva, atacó su percepción. Hizo que la obediencia pareciera limitación, y el fruto comenzó a verse diferente. No peligroso, sino deseable. Eva observó el árbol. El fruto parecía perfecto, hermoso, brillante, irresistible. Y la serpiente siguió hablando. Serán como Dios. Aquellas palabras despertaron algo nuevo. Ambición, curiosidad, deseo de ir más allá del límite. Entonces, Eva extendió su mano. El viento pareció detenerse, el Edén guardó silencio y tomó el fruto. Eva comió. Y luego miró a Adán. Él sabía la advertencia, sabía lo que Dios había dicho, pero aún así tomó el fruto también. Y en ese instante, algo invisible se rompió, la inocencia desapareció, la pureza se fracturó. Por primera vez sintieron miedo, sus ojos fueron abiertos, pero no hacia gloria, sino hacia vergüenza. Ahora se veían diferentes, vulnerables, imperfectos. El corazón humano acababa de conocer el peso del pecado. Entonces corrieron. Se escondieron entre los árboles del mismo jardín que antes llamaban hogar, y el silencio del Edén se volvió pesado. Entonces se escuchó la voz de Dios. «Adán, ¿dónde estás?» No era una pregunta por ignorancia, era una pregunta para el corazón humano, porque por primera vez el hombre se estaba escondiendo de su Creador. Adán respondió, temblando, «Tuve miedo». Y aquella frase jamás había existido antes en la historia. El miedo había nacido. El Edén ya no se sentía igual. La tierra comenzó a sentirse pesada. El viento ya no era completamente paz. El pecado había abierto una puerta y detrás de ella entraron dolor, culpa, sufrimiento, muerte. Adán y Eva comprendieron demasiado tarde que algunas decisiones cambian el destino de generaciones enteras. Dios los miró con tristeza. No dejó de amarlos, pero el Edén ya no podía permanecer igual. Entonces fueron expulsados, cada paso alejándose del jardín. Dolía más. Detrás de ellos, querubines y una espada encendida guardaron la entrada, y por primera vez la humanidad conoció el exilio. Aquella historia no terminó en el Edén. Su eco atravesó generaciones, porque la caída no solo cambió a Adán y Eva, cambió a toda la humanidad. Y desde entonces, cada corazón humano lleva dentro una nostalgia inexplicable, como si recordara en lo más profundo que alguna vez existió un paraíso perdido. El tiempo comenzó a avanzar fuera del paraíso. Adán y Eva aprendieron a sobrevivir en una tierra diferente. La naturaleza ya no respondía igual. El trabajo dolía, el cansancio existía, pero en medio de aquel mundo roto, nació esperanza. Eva dio a luz a su primer hijo, y cuando sostuvo al niño en sus brazos, vio algo que no había visto desde el Edén. Vida nueva. Su nombre fue Caín, y después nació otro hijo, Abel. 2 hermanos, 2 caminos, 2 corazones completamente diferentes. Caín creció fuerte, trabajaba la tierra igual que Adán. Aprendió a sembrar, cultivar y dominar el suelo difícil. Pero dentro de él había una intensidad peligrosa. Abel era distinto, silencioso, reflexivo. Pastor Jovellus encontraba paz observando los cielos y cuidando los animales. Mientras Caín luchaba por controlar el mundo, Abel aprendía a caminar en humildad. Y aunque crecieron juntos, sus corazones comenzaron a alejarse. Un día, ambos decidieron presentar ofrenda a Dios. Caín llevó frutos de la tierra. Abel llevó lo mejor de su rebaño. Pero algo ocurrió. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín, no por el valor material,
sino por el corazón detrás de ella. Y por primera vez, Caín sintió algo oscuro creciendo dentro de él. Celos. El enojo comenzó a consumirlo y ya no podía mirar a Abel igual. Cada palabra parecía molestarlo. Cada mirada parecía humillarlo. Dios habló a Caín: ten cuidado, el pecado está a la puerta. Pero Caín no escuchó, y el resentimiento comenzó a transformarse en odio. Caín llamó a Abel al campo. Le habló con calma, como un hermano. Pero dentro de él, la oscuridad ya había tomado control. El viento soplaba sobre la hierba. El silencio cubría el lugar. Y entonces, Caín levantó su mano contra Abel. La primera violencia humana acababa de nacer. Abel cayó al suelo. La tierra absorbió sangre inocente por primera vez. El mundo entero parecía guardar silencio. El cielo, los árboles, el viento. Todo parecía comprender que algo irreversible había ocurrido. La muerte había entrado completamente en la historia humana. Y el asesino era un hermano. Entonces Dios habló nuevamente. Caín, ¿dónde está tu hermano? Pero Caín respondió con frialdad: no lo sé. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Y aquellas palabras revelaron cuánto había cambiado el corazón humano desde el Edén. El amor se había convertido en egoísmo, la protección en violencia. Dios confrontó a Caín. La tierra ya no le respondería igual. Sería errante, solo, marcado por sus decisiones. Y Caín comprendió demasiado tarde que el odio destruye primero al que lo guarda. Abandonó a su familia y caminó hacia un mundo cada vez más oscuro. Adán y Eva contemplaron el cuerpo de Abel. El dolor atravesó sus almas. Ahora entendían completamente las consecuencias del pecado. Habían perdido el Edén y ahora también perdían a un hijo. Eva lloró desconsoladamente. Adán guardó silencio mirando el horizonte, porque el eco de aquella fruta prohibida seguía destruyendo generaciones. La historia de Caín y Abel nunca terminó realmente, porque desde entonces la humanidad continúa luchando contra el mismo problema: orgullo, celos, odio y ambición. Pero también dejó una pregunta eterna: ¿qué sucede cuando el corazón humano se aleja de Dios? Y quizá la respuesta comenzó aquel día en un campo silencioso, donde un hermano levantó la mano contra otro hermano. Los años comenzaron a pasar. Adán y Eva envejecieron viendo cómo el mundo cambiaba lentamente. La tierra ya no era como el Edén. Ahora existían tormentas, hambre, violencia, muerte. Habían visto nacer generaciones y también habían visto el pecado crecer junto con ellas. Cada arruga en sus rostros llevaba una memoria. Cada silencio escondía una herida. Pero había un dolor que nunca desapareció: recordar el paraíso perdido. A veces, al caer la tarde, Adán caminaba solo mirando el horizonte y en ciertos momentos el viento parecía traer recuerdos, el sonido de los ríos del Edén, la paz de los primeros días, la voz de Dios caminando cerca de ellos. Eva también recordaba. A veces cerraba los ojos y podía imaginar otra vez la luz dorada atravesando los árboles del jardín. Pero al abrirlos, solo quedaba un mundo roto. Adán observó a sus descendientes multiplicarse. Ciudades comenzaron a levantarse, pero junto con el progreso, también crecieron la maldad, el orgullo y la violencia. El corazón humano se alejaba cada vez más de Dios. Y Adán comprendió algo terrible. La caída no solo había cambiado su vida, había cambiado el destino de toda la humanidad. Aquella fruta prohibida seguía siendo comida simbólicamente por cada generación. Eva comenzó a guardar más silencio. Pasaba largas horas observando el cielo. A veces hablaba de Abel,
Otras veces hablaba del Edén, pero la mayoría del tiempo simplemente contemplaba el mundo con tristeza, porque ella había sido la madre de toda la humanidad, pero también había visto el nacimiento del sufrimiento humano. Y ese peso, nadie más podía comprenderlo. Un día, el sol comenzó a ocultarse, como cualquier otro, pero algo se sentía diferente. Adán observó el horizonte en silencio. Eva descansaba cerca de él. Ya no tenían fuerzas como antes. El tiempo había consumido sus cuerpos, y mientras contemplaban el cielo, parecía que toda su vida pasaba frente a ellos. El Edén, la caída, Caín, Abel, las generaciones, todo. La noche cayó lentamente. Adán respiraba con dificultad. Sus ojos cansados seguían mirando las estrellas, quizá recordando la primera vez que abrió los ojos en el Edén, quizá recordando la voz de Dios. Entonces, el primer hombre cerró sus ojos por última vez, y el polvo volvió al polvo. El hombre que había visto el paraíso acababa de partir. Eva quedó sola. Por primera vez desde el principio, ya no estaba Adán. El silencio era insoportable. Caminó lentamente por los campos, y mientras el viento movía su cabello envejecido, las memorias comenzaron a consumirla. Recordó el jardín, la inocencia, el amor de los primeros días, y comprendió cuánto había perdido la humanidad desde entonces. Con el paso de los días, las fuerzas de Eva comenzaron a desaparecer. Se recostó mirando el cielo, el mismo cielo que había visto desde el principio de la creación humana. Y entonces, una lágrima descendió por su rostro. No era solo tristeza, era nostalgia. Nostalgia del Edén. Después de un largo silencio, Eva cerró sus ojos, y la primera mujer partió de este mundo. Adán y Eva desaparecieron, pero su historia jamás terminó, porque cada ser humano lleva dentro el eco de aquel comienzo, el deseo de amar, el miedo a perder, la lucha entre el bien y el mal, la búsqueda de Dios. Y quizá por eso, la humanidad sigue mirando al cielo, como si en lo más profundo del alma todavía recordara el camino de regreso al Edén.